Mi hermana mayor dejó la universidad, así que mis padres me exigieron ocultar mi beca completa de medicina. No seas egoísta, la harás sentir mal, me dijeron. Acepté callar, soportando sus miradas de lástima y sus mentiras. Hasta que mi hermana me llamó, tonta sin futuro, frente al único hombre que sostenía financieramente a toda la familia, mi abuelo. En ese momento, en medio de una cena de lujo pagada con mentiras, saqué mi carta de aceptación y dejé que los números hablaran por mí. Lo que sucedió después no fue solo una venganza, fue una demolición total. Todavía recuerdo el sonido exacto que hizo el sobre al caer en el buzón. Era un sonido seco, casi imperceptible, pero para mí, sonaba como un disparo de cañón. Mis manos temblaban tanto que casi rompo el papel al abrirlo. Estaba parada en la entrada de nuestra casa en Zapopan, con el sol de la tarde quemándome la nuca, pero yo sentía un frío helado en el estómago. Allí estaba. El logotipo azul y blanco del Tecnológico de Monterrey. Y debajo, las palabras que había soñado leer durante los últimos 3 años de desvelos, café barato y libros prestados, beca al talento académico del 100%. 100%. No tuve que leer la cifra 2 veces, pero lo hice. El valor total estimado de la carrera, incluyendo colegiaturas, seguros y gastos de manutención, ascendía a más de 2,5 millones de pesos. 2,5 millones de pesos que mis padres, Ramiro y Graciela, nunca tendrían que pagar. Era mi boleto de salida. Era mi libertad. Entré a la casa corriendo, con el corazón golpeándome las costillas como si quisiera salir de mi pecho. Necesitaba contárselo a alguien. Necesitaba ver, por una vez en mi vida, una sonrisa de orgullo en el rostro de mi madre. Mamá. Mamá, tienes que ver esto. Grité, entrando a la cocina. La escena que encontré me detuvo en seco. Mi madre, Graciela, estaba sentada a la mesa de la cocina, rodeada de facturas y estados de cuenta de tarjetas de crédito. Se masajeaba las sienes con los ojos cerrados, como si intentara borrar un dolor de cabeza crónico. Al escucharme, abrió los ojos, pero no había brillo en ellos, solo cansancio y una irritación latente. Baja la voz, Nayeli, susurró con dureza, señalando hacia el techo. Tu hermana está durmiendo. Ha tenido una semana terrible. Mi sonrisa se congeló, pero la adrenalina todavía corría por mis venas. Me acerqué a la mesa y puse la carta sobre el montón de facturas vencidas, cubriendo con mi éxito sus fracasos financieros. Lo siento, mamá, pero es que, llegaron los resultados. Me aceptaron en el TEC. Con beca completa. El 100%, mamá. No vamos a pagar nada. Voy a ser doctora. Esperé. 1 segundo. 2 segundos. 3 segundos. Esperaba que saltara, que me abrazara, que gritara. Pero Graciela solo miró el papel. Sus ojos recorrieron las líneas, se detuvieron en la cifra del monto ahorrado, y luego, suspiró. Un suspiro largo, pesado, cargado de una decepción que no logré entender al principio. Guarda eso, dijo finalmente, empujando la carta de regreso hacia mí con la punta de sus dedos, como si fuera algo sucio. Y por lo que más quieras, no se lo menciones a tu padre ahora, y mucho menos a Saskia. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Qué? Pregunté, con la voz quebrada. ¿Por qué? Mamá, es una beca completa. Es la mejor universidad del país. Mi madre se levantó de la silla, y su rostro se endureció. Esa era la mirada que yo conocía bien. La mirada de, haz lo que te digo y no preguntes. Saskia acaba de regresar de España, Nayeli. Está destrozada. Su sueño de ser diseñadora se rompió porque los profesores allá eran unos incompetentes que no supieron valorar su talento. Está en una crisis emocional muy fuerte. ¿Y tú quieres llegar presumiendo que vas a ser doctora? ¿Tienes idea de lo egoísta que eso suena? ¿Egoísta? Repetí, sintiendo como las lágrimas de frustración empezaban a picar en mis ojos. Mamá, me esforcé 3 años para esto.
Saskia se fue a Europa con el dinero del abuelo y se la pasó de fiesta. Yo estudié. Basta. Siseó ella, golpeando la mesa con la palma de la mano. No voy a permitir que humilles a tu hermana en su propia casa. Ella es sensible. Tú eres dura, Nayeli. Tú aguantas. Siempre has aguantado. Así que hazme el favor de guardar ese papel en el fondo de tu cajón y olvídate del tema por unos días. Ya veremos qué inventamos después. Ahorita, la prioridad es que Saskia se sienta bien. Tomé la carta. El papel, que momentos antes parecía un tesoro, ahora se sentía pesado en mis manos. Asentí lentamente, no porque estuviera de acuerdo, sino porque aprendí hace mucho tiempo que discutir con Graciela sobre Saskia era como gritarle a una pared de ladrillos. Subí las escaleras en silencio. Pasé por la habitación de Saskia. La puerta estaba entreabierta. Pude verla acostada en su cama, rodeada de bolsas de compras de marcas de lujo que seguramente había comprado con la tarjeta de crédito de papá antes de regresar. No parecía destrozada. Parecía plácida, durmiendo la siesta de los justos, ajena al hecho de que su existencia absorbía todo el oxígeno de esta casa. Entré a mi cuarto, cerré la puerta y me dejé caer al suelo, con la espalda contra la madera fría. Miré mis tenis, unos Converse que tenían 3 años y la suela desgastada. Miré mis jeans, que eran los que Saskia había desechado hace 2 temporadas porque ya no le gustaba el corte. Todo en mi vida era de segunda mano, excepto mi cerebro. Excepto esta carta. Y me pedían que la escondiera. Me pedían que me hiciera pequeña para que la grandeza artificial de mi hermana no se viera amenazada. En ese momento, sentada en el suelo de mi habitación, no lloré. Algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante 18 años, se despertó. Era una frialdad nueva, calculadora. Doblé la carta con cuidado, alisando los bordes, y la guardé dentro de un libro de anatomía, justo en la página que describía el corazón humano. Un órgano que, según mi madre, yo debía tener de piedra para no sentir lástima por mi hermana. Esa noche, durante la cena, el silencio en la mesa era tan denso que casi se podía masticar. Saskia había bajado finalmente de su descanso reparador. Llevaba puesta una bata de seda color rosa pálido y tenía los ojos ligeramente hinchados, aunque sospechaba que era más por dormir demasiado que por llorar. Mi padre, Ramiro, la miraba con una devoción que rayaba en lo patético. Le servía la mejor pieza de pollo, le llenaba el vaso de agua antes de que estuviera vacío. ¿Cómo te sientes, princesa?, preguntó papá con voz suave. Saskia suspiró dramáticamente, jugando con su tenedor sin comer. Ay, papi, no sé. Siento un vacío enorme. Es que es muy injusto. Yo tenía tanto potencial, pero el ambiente en Madrid era muy tóxico. Nadie me entendía. Necesito tiempo para sanar, para reencontrarme. Claro que sí, mi vida, dijo mamá, acariciándole la mano. Tómate todo el tiempo que necesites. Aquí estamos para apoyarte. Yo comía en silencio, masticando mecánicamente. Verlos así, tan ciegos, tan dispuestos a creerse sus propias mentiras, activó un recuerdo en mi mente. Fue como si alguien hubiera encendido un proyector de cine antiguo en mi cabeza, reproduciendo una película que había intentado olvidar. Tenía 15 años. Era el día de mi fiesta de quinceañera. O al menos, el día que debía serlo. Habíamos planeado una pequeña reunión en el jardín, nada extravagante, porque siempre estábamos cortos de dinero. Yo había elegido un vestido azul sencillo y habíamos encargado un pastel de vainilla. Pero 2 días antes, Saskia, que entonces tenía 20 años, había tenido una crisis porque su novio de turno la había dejado. Amenazó con irse de la casa, dijo que nadie la quería, hizo un berrinche colosal. Para calmarla y demostrarle su amor, mis padres cancelaron mi fiesta. Usaron el dinero del catering y de mi vestido para dar el enganche de un auto usado para Saskia. Un Volkswagen rojo. Recuerdo estar sentada en la ventana de mi cuarto, viendo cómo Saskia salía manejando su auto nuevo, riendo,
con el dolor de la ruptura mágicamente curado por el olor a gasolina y libertad. Ese día, mi madre entró a mi cuarto con una rebanada de pastel comprado en el supermercado. Lo siento, Nayeli, me dijo. Pero tu hermana te necesitaba. Tú eres fuerte, tú no necesitas fiestas para saber que te queremos. Saskia es más frágil. Más frágil. Esa era la excusa eterna. La fragilidad de Saskia era el escudo con el que se protegía y la espada con la que nos desangraba a todos. De vuelta en el presente, miré a mi hermana al otro lado de la mesa. 23 años y seguía usando el mismo truco. Y mis padres, con tal de mantener la ilusión de la familia perfecta, seguían sacrificándome en el altar de su ego. Por cierto, dijo papá, sacándome de mis pensamientos y mirándome por primera vez en toda la noche. Nayeli, tu madre me contó lo de la escuela. Sentí que el corazón me daba un vuelco. ¿Se lo había dicho? ¿Había cambiado de opinión? Ah, sí, dijo mamá rápidamente, lanzándome una mirada de advertencia. Le conté que Nayeli decidió tomarse un año sabático para ayudar en la casa y estudiar contabilidad en línea. Cree que es lo mejor para ahorrar dinero. Me quedé helada. No solo habían ocultado mi éxito, lo habían reescrito. Habían transformado mi beca en un año de servidumbre doméstica. Saskia soltó una risita burlona. Pues qué bueno, Nayeli. La verdad es que la universidad no es para todos. A veces es mejor aceptar nuestras limitaciones. Además, me vendrá bien tener a alguien que me ayude a organizar mi armario. Tengo mucha ropa que ya no me queda y necesito venderla en línea. Tú podrías encargarte de los envíos. Apreté el tenedor con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Quería gritar. Quería sacar la carta y restregársela en la cara. Quería decirles que valía más que todos ellos juntos. Pero recordé la carta guardada en mi libro de anatomía. Recordé los 2,5 millones de pesos. Recordé que faltaba solo una semana para la fiesta de cumpleaños número 75 de mi abuelo, don Fausto. Don Fausto, el patriarca. El hombre que pagaba las cuentas de esta casa aunque vivía al otro lado de la ciudad. El hombre que odiaba la mentira y la pereza más que nada en el mundo. Respiré hondo, tragué el bocado de pollo que sabía a cartón, y sonreí. Una sonrisa pequeña, sumisa, perfecta. Claro, Saskia, dije con voz suave. Me encantaría ayudarte con tu ropa. Ellos vieron su misión. Yo estaba viendo mi estrategia. Si querían que fuera invisible, lo sería. Sería tan invisible que no me verían venir hasta que fuera demasiado tarde. La semana siguiente fue un infierno disfrazado de rutina doméstica. Mientras Saskia se pasaba el día viendo series en Netflix y lamentándose por su talento incomprendido, yo me convertí en la sombra que mantenía la casa funcionando. Me levantaba a las 6 de la mañana. Preparaba el café para papá, el desayuno especial de avena con frutas para Saskia, porque estaba a dieta, otra vez, y limpiaba la cocina antes de que mamá bajara. Mientras barría la sala y sacudía el polvo de los muebles que no eran míos, llevaba puestos mis audífonos. Pero no escuchaba música. Escuchaba podcast de anatomía y fisiología. Repasaba los nombres de los huesos, las inserciones musculares, los nervios craneales. Nayeli. Gritaba Saskia desde el sofá. Se me acabó el agua con hielo. ¿Me traes más? Y ponle unas rodajas de pepino, por favor. Yo dejaba la escoba, iba a la cocina, cortaba el pepino con precisión quirúrgica, y le llevaba el vaso. Gracias, mija, decía ella sin mirarme, con los ojos pegados a la pantalla de su celular. Oye, estos cojines están chuecos. Acomódalos, ¿no? Me da ansiedad visual. Sí, Saskia, respondía yo. Mi obediencia los relajó. Bajaron la guardia. Pensaron que habían ganado, que habían logrado romper mi espíritu y convertirme en el accesorio útil que siempre quisieron que fuera. Pero mi mente estaba en otro lado. Estaba contando los días. Faltaban 3 días para la fiesta del abuelo.
El punto de quiebre, el momento en que mi determinación se convirtió en furia pura, ocurrió el jueves por la tarde. Yo había estado ahorrando dinero durante meses. Vendía pulseras tejidas a mano en la escuela y hacía trabajos de corrección de estilo para compañeros. Había logrado juntar 2.000 pesos. No era una fortuna, pero era mi dinero. Lo tenía destinado para comprar mi boleto de autobús a Monterrey y pagar el depósito del dormitorio estudiantil hasta que llegara el primer cheque de la manutención de la beca. Guardaba el dinero en una vieja caja de zapatos, debajo de mi cama, detrás de mis libros de invierno. Esa tarde, cuando subí a mi cuarto después de lavar los platos del almuerzo, noté algo extraño. La posición de los libros estaba alterada. Solo unos milímetros, pero yo notaba esas cosas. Mi corazón empezó a latir rápido. Me arrodillé, saqué la caja y la abrí. Estaba vacía. Sentí un vacío en el estómago, una sensación física de náusea. Busqué frenéticamente, sacudiendo la caja, como si los billetes pudieran haberse hecho invisibles. Nada. 2.000 pesos. Meses de trabajo. Desaparecidos. Bajé las escaleras corriendo. Encontré a mi madre en la sala, mirando una revista. Mamá, dije, tratando de controlar el temblor en mi voz. ¿Entraste a mi cuarto? Graciela levantó la vista, tranquila, sin una pizca de culpa. Ah, sí. Buscaba una toalla limpia. Mi dinero no está, dije directamente. Tenía 2.000 pesos en una caja bajo mi cama. Ya no están. Ella cerró la revista lentamente y suspiró, como si yo fuera una niña pequeña haciendo un berrinche por un juguete. Nayeli, por favor. No hagas un drama. Tomé el dinero prestado. ¿Prestado? Repetí, incrédula. ¿Sin preguntarme? ¿Para qué? Tu hermana tenía una cita en el spa hoy. Necesitaba hacerse las uñas y un tratamiento facial para la fiesta del abuelo. Estaba muy deprimida, se sentía fea. Necesitaba ese impulso de confianza. ¿Cómo tú vas a estar en casa este año? No necesitas dinero, ¿verdad? Tienes techo y comida aquí. El dinero es de la familia, Nayeli. Y en esta familia nos apoyamos. Me quedé mirándola. No era solo el robo. Era la justificación. Habían tomado mi esfuerzo, mis horas de sueño, mi trabajo, y lo habían convertido en unas uñas de acrílico y un masaje para la persona que me trataba como a una sirvienta. En ese momento, entendí que no había salvación para ellos. No había redención posible. Si me quedaba, me consumirían hasta dejarme en los huesos. Me quitarían cada peso, cada logro, cada gramo de felicidad para alimentar el agujero negro que era la autoestima de Saskia. Está bien, mamá, dije. Mi voz sonó extrañamente calmada, incluso para mí. Tienes razón. La familia es lo primero. Graciela sonrió, satisfecha. Me alegra que lo entiendas, hija. Eres una buena niña. Di media vuelta y subí a mi cuarto. Me senté en mi escritorio y saqué mi celular. Marqué el número de la oficina del abuelo don Fausto. Sabía que no me contestaría él, sino su secretaria, doña Marta, que me tenía mucho cariño. Hola, doña Marta, dije cuando contestó. Soy Nayeli. Solo quería confirmar la hora de la cena del sábado. Sí, perfecto. ¿Y doña Marta, podría hacerme un favor enorme? ¿Podría asegurarse de que el abuelo se siente cerca de mí? Tengo una sorpresa para él. Sí, una sorpresa muy especial. Colgué. Miré la caja de zapatos vacía y sonreí. Se habían llevado mis 2.000 pesos. Pero me habían dado algo mucho más valioso, la certeza moral absoluta para destruirlos. Hola, si estás sintiendo la frustración de Nayeli en este momento y quieres ver cómo se hace justicia, por favor dale un me gusta a este vídeo ahora mismo. Eso nos ayuda muchísimo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás escuchando hoy? Queremos saber hasta dónde llegan nuestras historias.
Ahora sí, prepárate, porque la cena está servida. Llegó el sábado. El día de la fiesta. El evento se celebraría en la Hacienda Los Agaves, un restaurante de lujo a las afueras de Guadalajara, famoso por sus jardines coloniales y sus cortes de carne que costaban más de lo que yo gastaba en comida en un mes. La preparación en casa fue un caos. Saskia monopolizó el baño principal durante 3 horas. Gritaba órdenes a mi madre, pidiendo su secadora, su maquillaje, sus zapatos. Mi madre corría de un lado a otro, atendiendo a su princesa, como si fuera una asistente de vestuario en Hollywood. Yo me duché en el baño pequeño de abajo en 10 minutos. Me puse mi vestido. Era un vestido azul marino, sencillo, que había comprado en una tienda de segunda mano y que yo misma había ajustado. Me quedaba bien. Era digno. Me recogí el cabello en un chongo bajo y me puse un poco de brillo labial. No necesitaba más. Mi verdadera armadura estaba en mi bolso de mano, un sobrecolor crema, ligeramente abultado. Cuando Saskia bajó las escaleras, parecía un árbol de Navidad caro. Llevaba un vestido de lentejuelas doradas que brillaba demasiado bajo la luz del sol, unas uñas postizas larguísimas, pagadas con mi dinero, y un maquillaje pesado que intentaba ocultar las ojeras de sus noches de insomnio viendo televisión. «Te ves, sencilla», me dijo Saskia, mirándome de arriba a abajo con desdén. «Pero bueno, supongo que para estar sentada en un rincón está bien. Trata de no salir en las fotos, ¿sí? No quiero que arruines la estética de mis historias de Instagram». «No te preocupes, Saskia», respondí, apretando mi bolso contra mi costado. «Hoy todos los ojos estarán puestos en ti. Te lo prometo». Llegamos a la hacienda. El lugar olía a leña quemada, a perfume caro y a dinero viejo. Mis tíos y primos ya estaban allí, bebiendo tequila y hablando de negocios. Pero el centro de atención, como siempre, era mi abuelo. Don Fausto estaba sentado en la cabecera de una larga mesa de madera maciza. A sus 75 años, seguía imponiendo respeto. Tenía el cabello completamente blanco, la piel curtida por años de trabajo en la construcción y unos ojos negros que parecían rayos X. No se le escapaba nada. Cuando nos acercamos, él se levantó, algo que rara vez hacía, y abrió los brazos. «Mi familia», exclamó con su voz grave. «Ramiro, Graciela. Y mis nietas. Saskia, brillas mucho, hija». Saskia hizo una reverencia teatral y le dio un beso en la mejilla. «Todo para ti, abuelito. Feliz cumpleaños». Luego, el abuelo se volvió hacia mí. Su mirada se suavizó. «Nayeli. Mija. Te ves, serena. Tienes la mirada de tu abuela. Ven, dame un abrazo». Lo abracé fuerte. Olía a tabaco de pipa y a loción de sándalo. Sentí una punzada de culpa por lo que iba a hacer, porque sabía que le dolería. Pero también sabía que él valoraba la verdad por encima de todo. «La verdad duele una vez», solía decir, «la mentira duele cada vez que la recuerdas». Nos sentamos. La cena comenzó. Los meseros traían bandejas de queso fundido, guacamole y cortes de carne. El vino corría libremente. Ramiro y Graciela estaban en su elemento, riendo fuerte, presumiendo de cosas que no tenían, tratando de impresionar a los tíos más ricos. Yo comía despacio, observando. Esperando. Sabía que el momento llegaría. Mi padre no podría resistirse. Necesitaba validar su mentira frente al abuelo para asegurarse de que el flujo de dinero continuara. Y entonces, sucedió. Justo cuando servían el postre. «Y bien», dijo don Fausto, limpiándose la boca con una servilleta de tela. «Cuéntenme, ¿qué planes tienen las muchachas?» «Saskia, me dijo tu padre que regresaste de España. ¿Cómo te fue con el diseño?» Saskia se tensó un segundo, pero recuperó su sonrisa ensayada rápidamente. «Ay, abuelo, fue una experiencia increíble, pero decidí que mi visión artística es demasiado avanzada para la escuela tradicional.
Voy a lanzar mi propia marca aquí en México. Algo exclusivo. Ya veo, dijo el abuelo, con un tono indescifrable. ¿Y tú, Nayeli? Me dijeron que te graduaste de la prepa con honores. ¿Qué vas a estudiar? El silencio cayó sobre nuestra parte de la mesa. Mi padre se aclaró la garganta ruidosamente. Ah, papá, sobre eso, empezó Ramiro, con una sonrisa nerviosa. Nayeli y nosotros lo platicamos mucho. Decidimos que lo mejor es que se tome un tiempo. Va a quedarse en casa ayudando a su madre y estudiando algo técnico, tal vez contabilidad básica. Tú sabes, ella no es tan académica. Es más de hogar. Miré a mi padre. Mentía con una facilidad pasmosa. Me estaba enterrando en vida frente a toda la familia. El abuelo frunció el ceño. De hogar. Pero si siempre la vi con libros. Fue entonces cuando Saskia decidió clavar el último clavo en mi ataúd. No pudo resistirse. Necesitaba humillarme para sentirse superior. Ay, abuelo, hay que ser realistas, intervino Saskia, soltando una risita cruel. Nayeli es muy linda, pero es un poco lenta. No tiene ambición. La verdad, nos haría un favor a todos quedándose en casa. Alguien tiene que limpiar, ¿no? Además, es una tonta sin futuro. No aguantaría ni un semestre en una universidad de verdad. La mesa se quedó en silencio. Algunos tíos miraron hacia otro lado, incómodos. Mi madre sonreía nerviosa, asintiendo. Dejé mi cuchara sobre el plato. El tintineo sonó claro y nítido. Levanté la vista y miré a Saskia directamente a los ojos. Luego a mis padres. Y finalmente, a mi abuelo. Creo que hay una confusión, dije. Mi voz no temblaba. Era firme, clara, resonante. Llevé la mano a mi bolso. Nayeli, no empieces, siseó mi madre entre dientes, con los ojos inyectados en pánico. Ignorándola por completo, saqué el sobrecrema. Lo deslicé sobre la mesa giratoria de centro, haciéndolo rodar suavemente hasta que se detuvo justo frente al plato de don Fausto. Saskia dice que no tengo futuro y que soy lenta, dije, manteniendo el contacto visual con el abuelo. Y mis padres dicen que decidí quedarme en casa para ser su sirvienta. Pero creo, abuelo, que tú mereces saber la verdad. Especialmente porque eres tú quien paga por todo. Nayeli, basta. Gritó mi padre, poniéndose medio de pie. Está borracha. No le hagas caso, papá. Siéntate, Ramiro, ordenó don Fausto. Su voz fue como un latigazo. Nadie se movió. El abuelo tomó el sobre. Se puso sus lentes de lectura con una calma exasperante. Abrió el sobre. Sacó la carta. ¿Qué es esto? Preguntó, leyendo el encabezado. Es una carta de aceptación del Tecnológico de Monterrey, respondí. Para la carrera de médico cirujano. Es falso. Gritó Saskia, su cara roja de ira. Seguro lo imprimió de internet. Ella no es tan inteligente. Lee la segunda línea, abuelo, dije, ignorando los gritos de mi hermana. Beca al talento académico del 100%, leyó el abuelo en voz alta. Se hizo un silencio sepulcral en el restaurante. Cobertura total de colegiatura, seguro de gastos médicos mayores y estipendio mensual para manutención. Eso significa, abuelo, continué, inclinándome hacia adelante, que mi educación cuesta 2,5 millones de pesos, pero a mis padres no les costará ni un solo centavo. Me la gané yo. Con mi cerebro. Ese que Saskia dice que no tengo. Pero eres una malagradecida. Intervino mi madre, tratando de cambiar la narrativa. Nosotros solo queríamos protegerte. Sabíamos que no podrías con la presión. ¿Protegerse a mí o protegerse a ustedes? Contraataqué al instante.
¿Querían protegerme o querían evitar que el abuelo se preguntara por qué la nieta prodigio, Saskia, fue expulsada de su escuela en España hace 6 meses por faltas y bajo rendimiento, mientras yo entraba a la mejor escuela de México? ¡Boom! La primera bomba había caído. Saskia palideció. Parecía que iba a vomitar. ¿Qué dijiste?, preguntó el abuelo, bajando la carta lentamente. Miró a Saskia. ¿Expulsada? ¿Hace 6 meses? Es mentira. Chilló Saskia. Me tomé un descanso. Ramiro, dijo el abuelo, su voz peligrosamente baja. El mes pasado me pediste 50.000 pesos. Me dijiste que era para pagar la matrícula del semestre de verano de Saskia en Madrid. Si ella lleva aquí 6 meses, ¿dónde está mi dinero? Mi padre abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Parecía un pez fuera del agua. Empezó a sudar profusamente. Papá, es que, hubo gastos imprevistos, el coche. El dinero está en las manos de Saskia. Interrumpí, señalando las uñas de mi hermana y su vestido. Y en el viaje a Cancún que hicieron, para sanar su depresión. Y, por cierto, los 2.000 pesos que me robaron de mi caja de zapatos esta semana también están ahí. Eran mis ahorros para el boleto de autobús, abuelo. Me robaron para pagarle el spa a Saskia antes de venir a tu fiesta. La mesa estaba congelada. Mis tíos miraban la escena con una mezcla de horror y fascinación. Don Fausto se quitó los lentes despacio. Miró a su hijo. Luego a su nuera. Y finalmente a su nieta favorita, Saskia. La decepción en su rostro era más dolorosa que cualquier grito. 50 años, dijo el abuelo, con la voz rota. 50 años trabajando bajo el sol, cargando ladrillos, construyendo un patrimonio para que mi familia tuviera oportunidades. Y ustedes han criado parásitos y mentirosos. Papá, por favor, podemos explicarlo, suplicó mi madre, llorando. No, cortó el abuelo. Se acabó. Ramiro, a partir de mañana, la tarjeta corporativa queda cancelada. La mensualidad que les doy para la casa, cancelada. No puedes hacernos esto, gritó Saskia, poniéndose de pie. Me voy a morir de hambre. No sé hacer nada. Entonces aprende, respondió el abuelo, frío como el hielo. O ve a la empresa el lunes. Necesitan gente en el almacén para cargar sacos de cemento. Empiezas con el salario mínimo. Si Nayeli pudo trabajar y estudiar para ganar 2,5 millones de pesos, tú puedes cargar cemento para ganar 2.000 a la semana. Saskia se desplomó en la silla, llorando histéricamente. Mi padre se escondió la cara entre las manos. El abuelo se volvió hacia mí. Sus ojos brillaban, quizás con lágrimas contenidas, quizás con orgullo. Nayeli, recoge tus cosas. No vas a regresar a esa casa. Esta noche te vienes conmigo. Y mañana mismo vamos a comprar todo lo que necesites para tu mudanza a Monterrey. Yo pagaré tu vuelo, tu departamento y tus libros. No porque lo necesites, porque claramente puedes valerte por ti misma, sino porque eres la única en esta mesa que merece llevar mi apellido. Me levanté. Tomé mi bolso. Miré a mi madre, que seguía llorando, no por haberme perdido a mí, sino por haber perdido el dinero. Miré a Saskia, cuya belleza artificial se estaba derritiendo con las lágrimas y el moco. Miré a mi padre, el hombre cobarde que no pudo defenderme. Adiós, dije. Caminé hacia la salida del restaurante del brazo de mi abuelo, dejando atrás el caos, los gritos y la vida de segunda mano que habían diseñado para mí. El aire de la noche nunca había olido tan dulce. Han pasado 6 meses desde esa noche. Ahora estoy escribiendo esto desde mi pequeño departamento en Monterrey, con vista al Cerro de la Silla. Tengo mi bata blanca colgada en la puerta y mañana tengo mi primer examen parcial de anatomía. Es difícil, es agotador, pero es mío. El abuelo cumplió su palabra. Cortó todo el financiamiento a mis padres.
Tuvieron que vender la casa de Zapopan y mudarse a un departamento pequeño en una zona más barata. Mi padre tuvo que buscar trabajo como vendedor de seguros a sus 50 años. Mi madre tuvo que aprender a cocinar y limpiar porque ya no tienen a quién mandar. ¿Y Saskia? Saskia duró 3 días en el almacén del abuelo antes de renunciar porque se le rompían las uñas. Ahora intenta ser influencer vendiendo productos de dieta dudosos en Instagram, pero sin el dinero de papá para comprar seguidores y ropa de marca, su carrera no despega. A veces veo sus historias desde una cuenta falsa. Se ve cansada. Se ve real. Ayer recibí un mensaje de texto de mi madre. Decía: hija, te extrañamos. Tu hermana pregunta por ti. ¿Podrías prestarnos algo de dinero? El abuelo es muy terco y no nos escucha. Somos familia. Miré el mensaje durante un largo rato. Pensé en los 2000 pesos robados. Pensé en la fiesta de 15 años cancelada. Pensé en cómo me pidieron que fuera invisible. Y luego, hice lo único que podía hacer. Bloqueé el número. A veces me pregunto si fui demasiado dura. Si debí perdonarlos. Si debí quedarme y tratar de ayudarlos a cambiar. Pero luego miro mi carta de aceptación enmarcada en la pared y recuerdo una lección básica de medicina: a veces, para salvar al paciente, tienes que amputar el miembro gangrenado. Ellos eran mi gangrena. Y yo elegí vivir. Pero la duda siempre queda, como un fantasma en la noche. ¿Ustedes qué hubieran hecho? ¿Habrían perdonado a una familia que les robó el futuro para pagar un capricho? ¿O habrían dejado caer la guillotina como lo hice yo? ¿Soy yo la villana de esta historia por abandonarlos cuando cayeron, o soy la heroína por salvarme a mí misma? Déjenme su opinión en los comentarios. Los leo. Muchas gracias por escuchar esta historia en el rincón del drama Reddit. Si esta historia te hizo hervir la sangre o te dio la satisfacción que buscabas, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte las lecciones de vida que traemos para ti cada día. Nos escuchamos en el próximo vídeo.